De regreso para poner el tema sobre la mesa. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a mi compañero Víctor Hugo Hernández. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Listos? ¿Qué tal, Víctor? Mira, vivimos una madrugada de domingo o todo un fin de semana con 20 reformas a diversas leyes en un desasiado, desde mi punto de vista, proceso legislativo. Todo inició, desde mi punto de vista, Víctor, todo inició con una mentira del grupo parlamentario de Morena de nombrar al menos a un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la promesa que Ricardo Monreal había hecho a la oposición. Les dijeron el que quieran, pero uno, y resulta que el mejor calificado no fue aprobado por el grupo de Morena en el Senado. De ahí la oposición toma la tribuna, dejan de argumentar, dejan de hacer el trabajo legislativo, no se va a pasar absolutamente nada. Y de ahí viene toda una vorágine de traslados. Llegan los senadores a Palacio Nacional, hablan con el Ejecutivo Federal en una clara interrupción de la división de poderes en nuestro país, en un flagrante ataque al Estado de Derecho, Víctor, y después prácticamente sesionan en Palacio Nacional y aprueban las 20 leyes como las quería el mandatario federal. Tu opinión principal al respecto del tema, Víctor. Pues, mi querido Lalo, para abrir boca, yo creo que estamos ante dos narrativas y dos circunstancias que quedarán marcadas y que el tiempo nos va a dar una lectura más clara y más completa de esto. Primero, el hecho de ver cómo el poder se impone, cuando el poder se tiene y se ejerce sin dobleces y con toda la intención, sin la falta mínima de consideración hacia el opositor, que rompe reglas tan básicas como por lo menos escuchar, o si ya derrotaste, tratar de ser noble y generoso en la derrota con el vencido y escuchar y dialogar, que es el arte de la política. Todo eso quedó hecho trizas ante esta aplanadora de Morena, que reaccionó a las instrucciones claras de un solo hombre que dio por sentado, que decía: se hacen las cosas como lo digo y así quiero, que no le muevan ni una coma. Quiero que se transformen todas estas leyes, se deroguen, se quiten, se pongan, y no quiero que le modifiquen nada, sin importarme la imagen, sin importarme pasarme entre las patas a la oposición, sin importar quedar como un político, como un presidente que no dialoga y que simplemente impone. Esa es una lectura que te queda ahí y que quienes siguen a Andrés Manuel López Obrador dirán: ah, qué bueno, qué bárbaro, qué bien, qué energía. Quienes no, pues van a criticarlo, como lo estamos en este momento señalando nosotros, la falta de generosidad para dialogar y entenderse con la oposición, como lo marcan los mínimos cánones de la política. Y la otra lectura, que tiene que ver con esa habilidad que tienen los políticos para descomponer las cosas, venderte las descompuestas y luego venderte cómo arreglan las cosas, que esa es la manera como se la van llevando y viviendo a través del tiempo. Son buenos para destruir y luego buenos para recomponer, y en ese jueguito nos traen a todos los mexicanos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el hecho de haber prácticamente aprobado al vapor estas poco más de 20 decisiones que indudablemente afectarán la vida de los mexicanos en mucho, y sin haberlo analizado, visto en detalle o por lo menos contrapuesto para ver los pros y contras, lo único que va a generar es una serie de problemas tremendos, incluyendo pleitos en la Suprema Corte de Justicia, que ya los veo venir, Lalo. Esa es la primera lectura que tengo. Claro, y la gente a lo mejor se preguntará, Víctor, dice, bueno, a nosotros como ciudadanía, ¿en qué nos puede llegar a afectar estas 20 leyes? Mira, más allá de si hay afectación o no por el cambio a las leyes, hubo una afectación por la creación del INSABI y obviamente por la eliminación del mismo, y de todas maneras no se sabe qué pasa con el fideicomiso que se estableció para las enfermedades catastróficas. Más de 11 millones de personas se quedaron sin la seguridad en salud, la falta de medicinas, los niños con cáncer, la cantidad de terapias que se han tenido que suspender por falta de recursos, una Secretaría de Hacienda que pues en lugar de dedicarse a lo que sabe, pues se va a tener que dedicar a comprar medicamentos, entre otras cosas, que esa es una de las afectaciones que yo más le veo. Lo de ciencia y tecnología, desde luego que también, pero más allá de todo esto, Víctor, el Estado de Derecho.
la división de poderes, que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Sí se hacía en el pasado, sí se estuvo haciendo durante esta administración de Andrés Manuel López Obrador, que se decía no se le mueve ni una sola coma, pero lo hacía desde la mañana, desde el micrófono, desde el atril presidencial, Víctor. Ahora los senadores de Morena van a la sede del Ejecutivo, que es el Palacio Nacional, y ahí pues simplemente o les leyeron la cartilla o plancharon todos los temas, pero se siguió dando y se terminó dando lo que estábamos pues no deseando muchos que se diera. Y creo que esto es muy peligroso para todos los mexicanos. No sé si estemos hablando de una tiranía, pero al menos cerca de eso sí lo veo. Sí, no quiero usar ese término de tiranía, pero sí la verdad podríamos, mira, estamos ante un presidente que no solo, bueno, tiene el control. Es un presidente, Andrés Manuel López Obrador es un presidente que como nunca es poderoso, como pocos presidentes lo han sido, debidamente tal vez Salinas de Gortari en su momento, Luis Echeverría en el suyo, cada quien con su momento y su contexto. Aquí estamos ante un hombre que tiene el poder, que tiene el control de todos los hilos, pero que también no tiene la más mínima consideración hacia los opositores, a quienes los ve como culpables de todo el rezago y rechazo que ha tenido este país. Y no tiene la menor consideración ni para hacerlo ni para expresarlo. Finalmente los desprecia y los rechaza y le tiene sin cuidado lo que opinen como oposición. Esto es algo muy delicado en política, claro, ¿no? Tan es así que pues estas reacciones que ahora le hacen, él en su tiempo también las ejerció. Hay que recordar que también en su momento él se manifestó de esta manera hacia los abusos que en su momento tenía el presidente en turno. Pero los tiempos cambian y no es lo mismo, como dice el dicho, verla venir que venir con ella, y hoy el presidente tiene esos hilos y pues vaya que los hace efectivos. El tiempo va a poner a cada quien en su lugar, mi querido Lalo, sobre todo a la luz de los pros y contras que tengan todas estas reformas que ahora se están dando, y que la verdad en muchos de los casos pues algunas son polémicas, muy polémicas, y te llevan a la reconsideración de ¿será para el bien de los mexicanos o serán de esas cuestiones que nada más por capricho de alguien se toman para luego tener que enmendarlas cuando tengamos presiones de otras partes o que las cosas se descompongan? El tiempo nos dirá, Lalo. El tiempo lo dirá. Tuvieron que enmendar la plana con el INSABI, a ver qué sucede en el próximo periodo ordinario y a ver qué sucede entonces en la próxima legislatura en el 2024. Querido Víctor, un placer poder haber compartido estos comentarios y este análisis contigo. Que tengas una excelente tarde, muy buen inicio de semana, Vic. Igual para ti, Lalo. De entrada lo que preveo, Lalo, es una infinidad de ajustes en la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? Ahí van a terminar muchos de estos pleitos y bueno, pues vamos de nueva cuenta a estar viviendo una telenovela en esto. Te mando un abrazo. Muchos de estos pleitos en la Suprema Corte y la oportunidad de Andrés Manuel López Obrador de seguir golpeando todos los días a la Suprema Corte. Así es. Un abrazo. Dale. Un abrazo. Gracias, Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias en el tema Sobre la Mesa. Les recuerdo que usted puede recuperar esta conversación en todos los dispositivos móviles y plataformas de audio digitales para que reviva el tema Sobre la Mesa.